oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Vamos a orar un ratito. Señor, dependemos de ti absolutamente. Tú mismo has dicho que separados de ti nada podemos hacer. Señor, estemos conscientes o no, necesitamos la luz de tu Espíritu, porque estamos frente a tu palabra, y tu palabra es espiritual. Señor, quieras iluminarnos en este tiempo para comprender tu palabra, Señor, para amarla y vivir conforme a ella. Te lo pedimos, Señor bendito, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Segunda parte. Estamos hablando de la pecaminosidad extraordinaria del pecado. Es una pecaminosidad muy profunda, honda también, terrible. El problema es que el ser humano no ve eso, pero está ahí, ¿no? Amén. Estas son las razones para estudiar esta doctrina del pecado. Hay que estudiar las doctrinas de la Biblia. Ahora estamos en la doctrina del pecado. ¿Qué dice en realidad nuestro Señor en este respecto? No se puede entender en verdad el evangelio de la salvación. No hay un verdadero evangelismo, ni verdadera santidad, ni verdadero conocimiento del amor de Dios, a menos que comprendamos qué es el pecado. Parece un poco extraño, pero del pecado parte lo demás. La primera luz que nos da el Dios Santo es lo que somos, realmente lo que es el hombre en su carne, en la naturaleza carnal. ¿Qué es entonces? ¿Qué es pues esto llamado pecado? Y de lo que el mundo se burla o no quiere oír, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Cuando se dice pecado, lo toman en broma. A ver, ¿qué dice el Señor acerca de esto? Y luego seremos capaces de examinar qué dice en estos mismos versículos sobre cómo librarnos de él. Por ejemplo, sería inútil hablar de liberación del pecado a no ser que sepamos lo que tenemos. Cuando uno sabe lo que tiene, dice: Dios mío, líbrame de esto. ¿Qué cristiano sería ese, hermanos, que nunca tiene conciencia de su pecado? Quiere decir que no está iluminado, entonces difícilmente se puede llamar cristiano. Tiene que haber primero un diagnóstico completo para poder hablar de el tratamiento. Un diagnóstico completo. Lo primero que subraya nuestro Señor es que lo que podríamos llamar la hondura o poder del pecado. Hondura viene de hondo, ¿no? Por ejemplo, la admonición: no cometerás adulterio. Ya sabemos que no dice, con tal que no cometas el acto, todo está bien. No dice eso. Dice: yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, esta enseñanza no la habían dado los escribas y fariseos. No la dieron. El Señor la dio. Por eso dice: pero yo os digo. El pero es una conjunción adversativa, ¿no?, que va en contra. Ellos les han enseñado deficientemente. Por eso dice: pero yo os digo. El pecado, entonces, ya, hermanos, ya sabemos, no es solo cuestión de actos. Los actos son los resultados más.
Es algo dentro del corazón que conduce a la acción. A ver, escuchen esta frase. Es algo dentro del corazón que conduce a la acción. O sea, hay que apuntar a eso. Esa cosa hay que apuntar, identificar y golpear como Dios manda, ¿no? Algo en el corazón. Eso tenemos que saber. Por la gracia de Dios vamos a saberlo todos. Todo ser humano lo tiene. Nacemos así. ¿Han visto ese bebito ayer? Un bebito de día, no sé. ¡Qué ternura! Nació en pecado. Nació en pecado. Todo ser humano nace en pecado. Descendemos de Adán. Entonces, es algo dentro del corazón que nos lleva a esa acción que ofende a Dios, que se llama el pecado. Algo en el corazón. Ahora, hermanos, si el ser humano llega a verlo, ¿ya? No sé si en toda su extensión, pero queda horrorizado. Esa es la idea, queda horrorizado. ¿Necesitamos o no esto? Todos. Porque si no vemos algo horrible en nuestro ser, va a quedar ahí y no va a pasar nada hasta el final. Veamos un ejemplo. Isaías 6:5. Isaías, un profeta de Dios, un hombre santo. ¿De acuerdo? Santo, hermano. Un varón de Dios. Pero él sabía que aparte de haber sido transformado por Dios, él tenía un residuo, todo cristiano lo tiene, de carne. Y allí reside el pecado. De eso no hemos sido librados todavía, eso es al final. ¿Cuándo se va a acabar esto? Cuando Cristo nos dé el cuerpo nuevo. Ahí se acabó de raíz, no va a quedar ni vestigio de pecado, hermano. Gloria a Dios. Pero mientras no pase eso, debemos luchar. Isaías 6:5. Entonces dije, ay de mí que soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Claro, Dios le regaló una visión. El hombre miró, hermanos, las faldas de la vestidura en el trono, y ese poco de santidad de Dios lo alumbró de tal manera que se vio a sí mismo un miserable. El profeta Isaías, imagínense. Le pasó al apóstol Pablo, le pasó a todos los apóstoles del Señor, a todos los cristianos, hermanos, debe venir esta experiencia, en cierto grado por lo menos. Mientras más, mejor, pues, porque lo que tenemos allá adentro es terrible, gravísimo. Entonces, Jesús estaba enseñando en parábola que no es lo que come uno lo que le contamina, sino lo que sale de su boca. Eso contamina. Ay, hermanos, las palabras que hablamos en la carne, en esa naturaleza, son tremendamente malas, hacen daño, perturban, matan. ¿Okay? ¿Se acuerdan del asesinato? Antes del adulterio Jesús habló del asesinato. ¿Y cuánto asesinato, hermanos? Con la lengua, con la boca. Okay. Marcos 7, 21 al 23, una vez más, ya conocemos, pero este es el mejor, el más completo resumen de esta realidad en nuestro corazón. Miren lo que dice. Marcos 7, 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ok, todo eso tenemos, está ahí. Hay que hacer una distinción. El cristiano tiene un nuevo corazón, pero lo antiguo no ha sido erradicado todavía.
no ha sido erradicado, va a ser al final, pero en ese tiempo, en ese interín, algo tenemos que hacer, y Él mismo da la solución, pues, el mismo Señor. Entonces, según la Biblia, esta es la realidad de todo ser humano descendiente de Adán caído. ¿Ok? Entonces, si tenemos este mal, tenemos que andar con los cuidados que nos manda la palabra, ¿no? No puedo decir, bueno, ya tenemos, ¿y qué vamos a hacer? No, si tengo mucho cuidado con eso. Ahora, lo que enseña el Señor Jesús en nuestro texto de hoy es lo que aparece a lo largo de toda la Escritura acerca de este tema, a saber, miren esto, que no hay que ocuparse tanto de las acciones pecaminosas como del pecado en sí. Son dos cosas diferentes. El pecado no es igual de los pecados. Yo me acuerdo de esta lección, debe ser de hace unos 30 y tantos años que hemos compartido esto. Lo vamos a refrescar más. Hermanos, los pecados no son sino síntomas de la enfermedad llamada el pecado en el hombre. Y no son los síntomas de lo que hay que ocuparse tanto como de la enfermedad. Porque lo que mata a un hombre enfermo es la enfermedad, no los síntomas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, los síntomas pueden ser muy variados. Vamos a imaginar a una persona en cama con problemas de respiración, digamos que está jadeante y sufriendo, inquieta. Ya esa es una. Pero en la otra cama, un poco más allá, vemos a otra persona, postrada en cama también, sin dolor, sin síntomas agudos, tranquila al parecer, incluso cómoda. Como se ve en los hospitales, no hay gente que está ahí, no saben qué hacer, están cómodos. Pero quizá tenga una enfermedad silenciosa esta segunda persona, que está debilitando su constitución y que la va a matar con seguridad, como la otra. Ok, pongámonos en ese caso. Aquí no importa tanto la forma en que ambas morirán. Lo que importa es el hecho de la muerte misma. ¿Sí o no? La muerte, a las dos les viene la muerte. Una tenía síntomas claros, la otra no tenía síntomas, pero tenía la enfermedad. Hermanos, eso es lo grave. No, cuando no hay síntomas, la persona vive tranquila y se está dirigiendo al hoyo. No, es terrible. Ahora, otra manera de ilustrar esto es en la figura del árbol y sus frutos. Una cosa es el árbol y otra cosa son sus frutos. El árbol es el problema, ¿de acuerdo? Y sus frutos son las consecuencias o evidencias de esa maldad. Si se cortan los frutos de un árbol malo, solo será cuestión de tiempo, no más, cuestión de tiempo, y volverán a aparecer pronto, ¿sí o no? Se corta, se poda, después aparecen los frutos otra vez. Entonces no atacamos a los frutos, ataquemos al árbol, específicamente a la raíz del árbol. Ahí está el problema, está la cuestión. Ahora, esta es la verdad que nuestro Señor nos enseña en el Sermón del Monte. Y hemos dicho y reiteramos, no haber cometido adulterio, de hecho, no significa necesariamente que no seamos adúlteros. ¿De acuerdo? Lo propio con el asesinato. No haber asesinado a una persona, de hecho, no quiere decir necesariamente que no seamos asesinos. Y hemos hecho, hermanos, hemos matado. Jesús enseña que lo que importa es ese poder viciado y corrupto que hay en nuestra naturaleza humana como consecuencia del pecado y la caída, desde allá, desde Edén, hace miles de años. Y el hombre desde entonces siempre ha sido así, es un ser caído. Claro que estas cosas no se enseñan en el mundo, pues se enseñan filosofías, evoluciones y cosas. La Biblia enseña la verdad. El hombre es un ser caído. El hombre siempre fue así. Ahora, antes de la caída de Adán, la cosa era diferente. Veamos unos 3 rasgos de lo que era el hombre antes de la caída en Edén. Miren, Génesis 1:27. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen.
A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Qué linda noticia, ¿sí o no? Una criatura a la imagen de Dios, es una cosa magnífica, preciosa. Esto es maravilloso. Ahí está el cuadro, imaginemos un poco. Génesis 1:31. Génesis 1:31. Y esto es después de la creación del hombre también. Dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Con el hombre ya creado, la cosa, hermanos, un panorama maravilloso, maravilloso, hermosísimo. No hay palabras, ¿no? El paraíso, con la creación lista ahí. Hermanos, Dios prepara una mesa exquisita para el hombre, una cosa, ¿no? Miren lo que dice Salomón, el sabio, en Eclesiastés 7:29, haciendo una referencia también a esto. Eclesiastés 7:29 dice, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Ahora, el cómo, no sabemos. Satanás era un ángel de luz, perfecto, hermosísimo, músico, hasta que se halló maldad en ti, nada más. ¿Cómo? Es un misterio, pero se halló maldad en él, y fue culpado, y fue expulsado, y fue condenado, y será lanzado al lago de fuego, junto con los no inscritos en el libro de la vida. ¿Qué les parece, hermanos? O sea, hay una caída terrible que se llama pecado, y eso tenemos que atacar. Ahora vamos a recordar también algo. Como 4 estadios del ser humano. A ver si tratamos de memorizar. 1, antes de la caída. 2, después de la caída. 3, nacido de nuevo. 4, glorificado. ¿Ok? Una vez más. Antes de la caída, el hombre. Después de la caída, el mismo hombre. Tercero, nacido de nuevo, nosotros. Y 4, glorificado, lo que viene. ¿Están de acuerdo? Es una tras otra, ¿no? Antes de la caída, primer estadio, el hombre era capaz de pecar y capaz de no pecar. ¿De acuerdo? Adán, antes de la caída, era capaz de no pecar. Claro, no pecó, pues. Era capaz de pecar hasta que pecó. Las dos cosas estaban en Adán. Tristemente pecó y nos contaminó a todos. Segundo estadio. Después de la caída, hermanos, el hombre es capaz de pecar, muy evidente eso, incapaz de no pecar. El hombre, después de la caída de Adán, es capaz de pecar, por supuesto, e incapaz de no pecar. No puede no pecar. Qué triste es la condición. Ahora hablemos del cristiano, o nacido de nuevo. El nacido de nuevo es capaz de pecar. Pregunto, ¿no es cierto? Capaz de pecar y capaz de no pecar. Es como Adán antes de la caída. El cristiano es capaz de pecar y capaz de no pecar. Por eso estamos en la lucha. La lucha del cristiano es no pecar. Pecamos. La Biblia dice pecamos. Si alguno dice que no ha pecado, le hace Dios mentiroso. El cristiano peca. Otra cosa es que no practica como antes. Antes el pecado era un deporte, ahora ya no. Hay una restricción. Una vez más, tercero, nacido de nuevo. Capaz de pecar, capaz de no pecar. 4, el último. Este va a ser el definitivo, el estado glorificado. Cuando estemos en la gloria, nosotros como hombres seremos capaces de no pecar e incapaces de pecar. Imagínense eso, hermanos. Eso va a ser, pero, una exquisitez. O sea, no va a quedar ya ni memoria del pecado. Y ha habido un paréntesis desde la creación, un paréntesis de tiempo, corto, hermano, unos cuantos miles de años, y volvemos a la eternidad.
Ese paréntesis estaba feo. Dios vino a solucionar ese problema y todos vamos a vivir adorando a Dios. No habrá pecado, dolor, lamentos, tristeza, nada de eso. Todo será justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Gloria a Dios, hermanos. Esto enseña la Biblia. Todo evolucionista negará que el hombre haya sido hecho perfecto, como dice Salomón, como dice Dios mismo en Génesis. ¿Por qué? Cualquier evolucionista, ahora hay miles, ¿no? La mayoría no saben qué es, pero dicen que eso no importa. Pero el evolucionista negará que el hombre haya sido hecho perfecto. ¿Por qué? Porque tiene la necesidad de sostener que el hombre está pues evolucionando. Entonces, si esa es una verdad de ellos, claro que es falsa. Y para sostener eso, no puede creer entonces que el hombre ha empezado en el huerto de Edén siendo perfecto. Pero el hombre fue hecho perfecto y cayó de esa perfección. Esto es Biblia, hermanos. Y al caer de esa perfección ha traído terribles consecuencias de que este poder maligno ha entrado en la naturaleza humana y permanece en ella como una fuerza mala. Está ahí. Esto es muy importante para el creyente. Esto debe enseñarse a todos los cristianos y recordarse constantemente. Hay una realidad que cargamos, ¿ya? Así que hay que entender el pecado como un terrible poder. No es tanto que yo haga algo, es lo que me hace hacer algo. No nos olvidemos, el fruto es lo que hago. Lo que me hace hacer algo es una raíz que he adquirido, que se llama la raíz del pecado. Es la distinción muy importante. Lo que me impulsa a hacerlo es lo que tenemos que concebir primero. ¿Qué me impulsa a hacer mal? Eso importa, eso es lo que enseñó Cristo. En todos nosotros está y debemos reconocerlo. Aquí se llama la hondura del pecado. La hondura del pecado, o sea, quiere decir que es profundo. O sea, ha entrado a nuestro sistema de vida, se ha incrustado, no solo en el físico, en el alma, en la mente. ¿O no está en la mente? Claro que está en la mente. Ya. Ahora, una palabra acerca de la astucia del pecado. Pues el pecado, esa realidad, es astuta. El pecado es ese terrible algo que nos engaña hasta hacernos sentir felices y contentos con tal de que no hayamos cometido una acción concreta, pecaminosa. Engaño, ¿no? Yo no he cometido. Entonces es como decir, les cuento que tuve la tentación, pero gracias a Dios no lo hice. Gracias a Dios no lo hice. ¿Entienden? Tuve la tentación, pero no lo hice, pero no acaba ahí, pues. ¿Quisiste hacerlo? Es la pregunta. Porque si quise hacerlo, yo he caído, aunque no lo haya hecho. Es la enseñanza de Cristo, hermanos, en el Sermón del Monte. Ahora, la astucia está, o sea, es el engaño del pecado. Hebreos 3:13 nos manda a hacer algo. Miren, Hebreos 3:13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. O sea, el pecado es engañoso. Tiene la habilidad de tranquilizarnos. O sea, no vayas muy al extremo, no te preocupes, tranquilo. Todos pecamos. Así como darnos una especie de esperanza de que estemos todos. No, hermanos. Ese es un engaño. A ver, tendría que preguntarme además. Pero, a ver, les he contado. He estado tentado a hacer algo, pero no lo hice. Entonces he respirado tranquilo. Pero no me han preguntado, ¿has querido hacerlo? Y si he querido hacerlo, he cometido el acto. En mi corazón, en mi mente. Ahí está la astucia del pecado. Y esta astucia, hermanos, afecta la constitución toda del hombre.
No es algo que está tan solo en la parte animal de nuestra naturaleza, está en la mente y nos hace pensar en forma corrompida. Todo lo que es desviado de la creación de Dios, pero que puede ser atractivo y agradable, hermanos, está en la constitución de ese pecado, esa naturaleza perversa. Se introduce en la mente y hace pecar mentalmente. El pecado mental, hermanos, nadie ve, pero está ahí. Por eso dice, en esto pensad. ¿Se aseguran, Pablo? En esto pensad. ¿Por qué? Porque eso va a expulsar por los otros pensamientos. Es una lucha constante, hermanos. Hay personas muy respetables que jamás pensarían, por ejemplo, en cometer un crimen. Hay de esas, claro que hay. Pero la pregunta es, ¿qué hay en su mente? Porque somos lo que pensamos. Tú y yo somos lo que pensamos. Lo que el hombre piensa, eso es. Como pensamos, eso somos. ¿Se acuerdan en una anterior enseñanza de hace unos 3 o 4 domingos? Hablábamos de cuando estoy solo, sin personas, solo, ¿qué pienso? ¿Qué pensamientos dominan mi ser? Eso es lo que yo soy. Tremendo, hermano. Porque somos lo que pensamos. Alguien dice que jamás cayó en adulterio. Entonces le preguntamos, ¿por qué ves novelas en las que el adulterio es lo normal? ¿Por qué las ves? ¿Por qué no te pierdes un solo capítulo? Porque alguien puede decir que en una novela no hay adulterio. Parece que es el patrón, ¿no? Adulterio y otras cosas. ¿A qué viene el interés de ver una novela? Hermanos, yo sé que una novela atrapa a cualquiera. Está diseñada para eso. Es parte del pecado. O sea, el que ha hecho el que ha compuesto la novela en capítulos, en cada capítulo ha dejado una pregunta, una inquietud, de tal manera que yo vuelva pues al día siguiente a esa hora. Es una obra de Satanás. Entonces, si yo digo, nunca he cometido adulterio, nunca. Entonces, ¿por qué veo novelas? Si hoy hay adulterio. La respuesta es sencilla. Porque me gusta. Porque lo disfruto. Entonces, nunca he cometido adulterio. Pero soy un adúltero. Y lo que Dios ve es eso. ¿Qué tal, hermanos? Y si pecamos con la mente, somos reos de adulterio. Esto dice Cristo. Qué sutil es esta cosa tan terrible que es el árbol de pecado, que es el hombre. Ahora, el engaño del pecado. Todos sabemos lo que es el engaño, ¿no? Cuando alguien nos sugiere hacer alguna transacción, ¿no? Y lo hacemos así, parece que todo está normal. Cuando llegamos a la casa, decimos, pero aquí me han robado. ¿Qué ha pasado? No me he dado cuenta. Es el engaño. El engaño del pecado fácilmente puede llevarnos a excusarnos, señalando la naturaleza que tenemos. Es que yo soy así, hermano. No puedo. Yo soy así. Es una excusa que proviene del engaño del pecado. Nos acordamos 2 frases seguramente. Dice, la mujer que me diste. Cuando Dios le preguntó a Adán, ¿qué ha pasado? La mujer que me diste. Es como decirle, ¿para qué me das una mujer? Grave, hermano. Y cuando le dijo a la mujer, ¿qué ha pasado? Dijo, la serpiente me engañó. Nunca es, yo he cometido. Generalmente, hasta entre los cristianos, está esto presente. Alguien nos dice, ¿por qué esto? No sé, yo no sé. No sabía lo que fue. Eso está ahí a la puerta. Claro, el que ha trabajado en eso va a ser sincero, pues, y va a decir, esto es culpa mía, si fuera el caso. Entonces, hermanos, cuán cierto es que el pecado hace esto, engaña. Otra cosa, el pecado es pervertidor y devastador, que convierte los instrumentos mismos que Dios nos ha dado, y para bien, en enemigos míos. Por ejemplo, el ojo, la mano.
Ojo y mano son dos instrumentos tremendamente útiles para el ser humano. ¿Qué haríamos sin vista? ¿Qué haríamos sin manos? Casi nada. Pero vista y manos se convierten, por causa del pecado, en instrumentos pervertidos, hermanos, para hacernos pecar contra Dios. Ahora, los instintos, por ejemplo, los instintos de la naturaleza humana no son malos. Dios nos ha dado instintos, ¿no? Pero estos mismos instintos, otra vez, a causa del pecado, se han convertido en nuestros enemigos. Los dones preciosos como las manos o los ojos, ¿cómo es posible que se conviertan en enemigos de Dios? Inconvenientes para mí. Y tengo que, metafóricamente, cortarlos o sacarlos. Es lo que dice Cristo. Hay que cortar y sacar. Tengo que librarme de ello. ¿Cómo dice Pablo esto? Veamos 7:13 de Romanos. 7:13 de Romanos. Por favor, van a leer el contexto en su casa, hermanos. Miren, Romanos 7:13. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. ¿Qué es eso bueno? La ley de Dios. Lo que es bueno, dice Pablo, vino a ser muerte para mí. En ninguna manera. Sino que el pecado, ahí saca inmediatamente, el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, o sea, de la ley. Pero eso tiene su beneficio, porque si no hubiera sido la ley, yo no me percataba que tenía pecado. En otro lugar dice, si la ley no dijera, no codiciarás, yo no sabría que soy codicioso. Pero dice, cuando veo la ley, entiendo la ley, me veo codicioso. Entonces, una vez más, luego lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? Pregunta Pablo. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Y es el título de esta enseñanza. La extraordinaria maldad del pecado, o la hondura del pecado. El hermano Martin Lloyd Jones, que hace estos estudios, dice, por eso nunca he creído, este hombre ya ha muerto hace un buen tiempo, pero es un legado maravilloso, precioso, gracias a Dios. Por eso nunca he creído en la educación sexual dada en la escuela. Escuchen esto, padres. Es preparar a la gente para el pecado. Se les habla a los niños de algo que no sabían, y los niños no son puros. Por tanto, no se puede presumir que tal enseñanza conducirá al bien. Ahí está la tragedia de la educación moderna. Se basa totalmente en una teoría psicológica que no acepta el pecado ni la enseñanza del Nuevo Testamento. Si no aceptan el Nuevo Testamento, no creen en Jesús, ¿qué pueden enseñar los maestros del sexo? La basura de este mundo. Entonces despiertan nomás en los niños sus instintos pecaminosos, nada más. Dentro de nosotros hay eso que nos conduce al pecado. La ley es buena, justa y pura. El problema está en nosotros y en nuestra naturaleza perversa. Ahora, el pecado es destructor. Destruye, vamos a ver. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. ¿Por qué? Mejor es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno, ¿sí o no? O sea, que todo el cuerpo vaya al infierno es mal negocio. Prefiero ir sin mano, claro, es una metáfora, sin mano, pero al cielo. El pecado destruye al hombre. Introdujo la muerte en la vida del hombre y en el mundo. Ha sido un engaño terrible. La caída de Adán ha sido una caída cósmica. Su ofensa a Dios ha sido terrible porque no obedeció el mandato de Dios. No, hermanos, la mujer empezó siendo engañada y después el hombre, Adán, cometió alta traición. Prefirió apoyar a su mujer y no obedecer el mandamiento. Ha sido gravísimo. Siempre el pecado conduce a la muerte. Eso es ley, ¿no?
La paga del pecado es muerte. Y finalmente al infierno. Por necesidad debe conducir al infierno, porque es el castigo justo al pecador. Esta es la doctrina, hermanos, del pecado en el Nuevo Testamento. No cometerás adulterio. Desde luego que no, pero lo tenemos en el corazón. Está en la imaginación, nos gusta. No matarás. Claro que no, amén, Señor. Pero tenemos pensamientos contra personas, así de, no, una emoción concreta de odio, eso es matar. ¿Tenemos esos pensamientos? Dios no quiere que ninguno de nosotros considere esta ley santa de Dios y se sienta satisfecho. O sea, miramos la ley y decimos, amén, todo está bien, porque no es cierto. Cristiano que no lucha, hermanos, espiritualmente contra los tres enemigos, Satanás, la carne y el mundo, es nominal nomás, es nominal. Si en este momento no nos sentimos manchados por esta realidad de esta enseñanza de Cristo en el Sermón del Monte, Dios tenga misericordia de nosotros. Hemos sido manchados. Arrastramos, aún siendo cristianos, todavía ese remanente del pecado. Si nos sentimos satisfechos de nuestra vida porque no hemos cometido acción adúltera, ni homicidio, ni nada de eso, no nos conocemos. Si nos sentimos satisfechos, yo nunca he robado, por ejemplo. Hermanos, no nos conocemos, no conocemos la negrura de nuestro corazón, la perversidad que hay en ese remanente de corazón malo y antiguo. Entonces, debemos escuchar la enseñanza de Cristo, el bendito Hijo de Dios, y examinarnos. Examinar, esa es una doctrina bíblica que le enseñó Pablo a los Corintios. Examinar nuestros pensamientos, deseos, imaginación. Y a no ser que sintamos que somos viles y sucios y que necesitamos que se nos purifique y limpie, a no ser que nos sintamos tranquilos, digamos, hermanos, entonces hay un engaño ahí que se ha manifestado. Pero miren esto, hermanos, si nos sentimos impotentes, con una total pobreza en nosotros mismos, esas ya son buenas pautas, y a no ser que sintamos hambre y sed de justicia, ese que hemos visto al principio, un deseo de que yo sea un justo, que esté libre de esta maldad de pecado, ese clamor interno. Hermanos, si no hay eso, Dios tenga misericordia de nosotros. Si hay, gloria a Dios, alimentemos esto con la Escritura. Y la guerra va a ser continua, pero la obra que Él ha comenzado, la perfeccionará. Solo que en este perfeccionamiento hay colaboración. El cristiano colabora. ¿De acuerdo, no? Justificación, el cristiano no colabora. Eso es por fe. Santificación es un proceso largo. Dios sabe hasta cuándo, pero ahí colaboramos. Recta final. Hermanos, demos gracias a Dios por tener el Evangelio que me dice que otro ser, con mayúscula, inmaculado, puro, completamente santo, de quienes los seres angélicos dicen santo, 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 unos a otros, santo, santo, santo. Ese ha venido, ha tomado mi culpa sobre sí, mi pecado y mi culpa, ha sido clavado en la cruz, derramó su sangre. Yo he sido lavado con esa preciosa sangre y me ha dado su naturaleza. Hermanos, esas son noticias muy grandes para quien entiende lo horrible del pecado. Cuando me di cuenta que necesitaba de un corazón nuevo es cuando Él me alumbró. Y hallé que gracias a Dios Él había venido para dármelo. Y me lo ha dado. ¿Te lo ha dado? Un nuevo corazón. Qué noticia más bella. O sea, tenemos las de ganar
si obedecemos la palabra de Dios. No descuidemos la escritura nunca. Hay que estudiarla. Amén. Ese es el marco.